Vamos a leer la palabra Romanos. Es Romanos 8, versículo 11. Es Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por Jesucristo que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios o herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de Dios, de los hijos de Dios, porque la creación que es sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pero porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Cómo están? Los hermanos nos reunimos el domingo para oír la palabra del Señor y es tan bueno este momento. Yo también me levanté y leí lo que iba a predicar y me puse a pensar. Entonces, este mundo que Dios nos ha dado, aparte de las cosas que no se ve, nos ha dado, y con gozo, con tolerancia, llegamos a vivir una vida bendita y estamos muy agradecidos por ello. A veces habría momentos que ustedes desean, momentos divertidos. A veces, claro, necesitarían esos momentos de diversión, pero ahorrando el tiempo, si oran, si leen la Biblia y se acercan a Jesús, la vida de ustedes, mediante la gracia del Señor, será mucho más bendita y gloriosa. Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y luego dice, así que hermanos deudores, somos a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando vimos esto, leemos algunos versículos, termina el servicio y a veces tenemos esa vida de vivir como queremos. Pero la vida que el Espíritu Santo desea, hay una vida que Dios desea. Seguramente entre ustedes muchos han vivido conforme a su pensamiento, muchos han vivido conforme a lo placentero. Pero Dios, cuando poco a poco se acerca a nosotros, Dios y nosotros, nuestro corazón se iguala. El corazón que tenemos conforme a lo placentero muchas veces nos inclinamos, pero cuando leemos la Biblia, cuando vemos el corazón de Dios, mi corazón está lejos del corazón de Dios. Y dentro de mi vida, cuando leemos la palabra de Dios, cuando compartimos la palabra de Dios o cuando meditamos la palabra de Dios mediante esto, nuestro corazón se acerca más al corazón de Dios. Nosotros, aunque vivimos la misma vida, cuando el Señor domina
y ustedes se inclinan más al Señor, se parecen más a Dios. Pero cuando vamos hacia el lado del mundo, un mundo completamente distinto a Dios, nos dirigimos al mundo. Los que se cautivan el mundo, es muy difícil entrar hacia la fe, por lo cual, sin conocer esta gracia, muchos viven en medio de la destrucción. Contrariamente, cuando leemos la palabra y cuando vemos el corazón de Dios que está en la Biblia, Dios tiene este corazón para nosotros. Dios desea que sea así. Él no conoce nada sobre Jesucristo. Él, si conociese a Jesús, qué bueno sería. Yo, anunciando a Él sobre Jesús, si tuviese la fe de creer en Jesús, Dios se contentaría. Jamás yo. Señor, ¿usted se goza? Nunca le pregunté a Jesús, pero eso sí podemos saber cuando leemos la Biblia. Lo que la Biblia dice que es. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Anteriormente, simplemente cuando ganamos dinero, cuando disfrutamos, cuando vivimos bien, cuando vivimos en medio de la riqueza, abundancia, aquella vida de vivir por nosotros mismos vivíamos. Pero cuando leemos la Biblia, ese amor del Señor, cuando sentimos, cuando lo experimentamos. El Señor Jesús murió derramando la sangre por mí, se encargó de nuestros pecados. Si solamente pensamos en... Jesús nunca cometió pecado. Jesús murió en lugar de nuestros pecados. Ese amor de Jesús, ese amor de Dios lo tomó como ejemplo y así lo hizo Jesús. La vida de ustedes también. El que coman, el que ganen dinero y vivan en medio de la riqueza, el que se vistan buenas vestiduras. Muchos desean y viven la vida que la carne desea, pero Jesús murió derramando la sangre por mí en la cruz. Si Jesús no hubiese muerto crucificado, en medio de ese castigo yo debería de caer al infierno eterno. Yo también quisiera vivir por Jesucristo. Yo quisiera reducir un poquito el deseo mío. El Evangelio de Jesucristo quisiera anunciarlo. En medio de ustedes se podría formar aquel corazón. Nunca me imaginé ser pastor. Cuando era pequeño, comía el caqui, la manzana de otros y hacía muchas cosas malas. Sea lo que fuera lo que otros me digan. Yo bien sabía que yo era pecador. Cuando tenía pecado, ¿cómo iría al cielo? Yo quería obtener el perdón del pecado, leyendo la Biblia. Cuando yo oraba, un día, en la palabra aparecía sobre la muerte de Jesucristo, el Señor Jesucristo. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús. Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús, en lugar de nuestros pecados, Él fue crucificado. Él fue destruido. Si Jesús no hubiese hecho así, si no hubiese muerto por nosotros, nosotros no podríamos escapar del infierno, del castigo. El infierno se apartó y nos hemos alejado de la destrucción. Entonces, ¿qué debería hacer yo por Jesús?
ganando dinero. Realmente no me refiero a que eso sea malo, sino que aunque yo no pueda hacer eso, en mi corazón, si tengo el corazón de amar a Jesús, yo también oraría por Jesús. Jesús murió por nosotros y quisiera caminar el camino en el que Jesús se goce y quisiera hacer eso en el que atestigo al Señor Jesús, por lo cual al comienzo nunca yo había predicado. Y a una persona que veía por primera vez, le hablaba sobre Jesús. Se rió y pasó de largo. Ay, ¿para qué hablé? A veces digo, ¿para qué? Pero después, no. De esta manera, si una persona obtiene el perdón del pecado, qué feliz estaría Dios. De esa manera, de mis deseos, aquella vida de vivir conforme a la carne, por Jesús, aunque sea una pizca de mi tiempo, empecé a dar hacia Jesús, leyendo, y así volví a leer la Biblia. He leído muchísimo la Biblia. He leído y vuelto a leer la Biblia. El Señor Jesús, puedo saber que sufrió por mí, que se desgarró, que fue crucificado. Yo veía aquellas escenas. El Señor Jesús se crucificó por mí. El Señor Jesús murió por mí. En gran manera me sentía apenado ante el Señor. ¿Qué debería hacer por el Señor yo? Y así, en algunas ocasiones cuando me encuentro con las personas, yo le hablo sobre Jesús y luego, ¿por qué le hablo sobre Jesús? Porque Jesús murió en lugar de nuestros pecados. Usted, si cree en Jesús, se despojará de este pecado e irá al reino eterno. Y poco a poco yo le hablaba sobre esto. Después, no puedo así. Yo pensaba que era muy difícil de ser pastor y pensaba que no se podía conmigo y yo debo ser ministro del Evangelio, y así mi corazón se inclinaba a ello. Ahora trabajo como pastor y agradezco aquello, pero realmente no dudo de que el Señor me guíe a mí. Jamás, nunca he dudado de ello. No predico bien. No es que conmuevo el corazón de la gente y hago para que crean bien en Jesús. No hago ello. Pero cuando leo la Biblia, Jesucristo que fue crucificado, cuando pienso en Él, me siento tan apenado. Porque no tenía ni siquiera ningún pecado, pero murió por mis pecados. ¿Y qué tengo que hacer por Jesús cuando voy evangelizando? Casualmente predico y hay gente que recibe el perdón del pecado. O predico y la gente también recibe el perdón del pecado. Mira, se despoja del pecado. Yo también puedo predicar el evangelio. Y el ser pastor. No cualquiera se convierte en pastor, cierto, no cualquiera, pero un ser como yo no tiene ni realmente, yo no tengo el derecho, y así empecé a predicar el evangelio. Tenía mucho pecado, pero cuando leía la Biblia, exactamente aparece cómo hemos sido perdonados del pecado. Y cuando iba tras ese camino, el Señor Jesús murió crucificado y mis pecados fueron lavados. Así dice la Biblia. Eso es el perdón del pecado. Cuando iba anunciando este evangelio, yo tuve deseo de ser evangelista. No tenía ni un poquito de deseo de ser un pastor famoso de una gran iglesia. Quería que una persona pueda aceptar este evangelio. No es algo simple. Hay muchas cosas que son carentes cuando yo lo hago. He leído mucho la Biblia. Leí una vez, leí 2 veces.
3 veces, 4 veces. Y cuanto más leía, en mi corazón me acercaba al corazón de Dios. El Señor que realmente murió por mí. El Señor Jesús que derramó su sangre. El Señor Jesús, su muerte de la eterna destrucción de la maldición me rescató. Y cuando yo sabía eso, ¿qué tanto si tengo un poquito de dificultad? ¿Qué tanto hablo un poquito y ya? ¿Qué tanto que si lo hago, que si no lo hago bien? ¿Qué tanto si es un poco difícil? Si estoy anunciando el amor de Jesucristo. Ahora también, no pienso que estoy realizando un ministerio maravilloso. Soy carente. Y no todos se renuevan porque vienen a la iglesia o renacen. Hay gente que aunque echamos el corazón, hay gente que no se puede. Hay gente que viene al culto pero no puede obtener el perdón del pecado. Mientras que yo predico mediante la sangre de Jesús, mediante la Biblia, cuando yo voy contando, entonces es correcto de que mi pecado también fue perdonado y cuando lo acepta, el Señor Jesús también estará contento. Pero yo también estoy feliz y no puedo olvidarlo fácilmente. Al comienzo era muy difícil la evangelización y yo trataba para evangelizar y no lo lograba. Un día me encontré con un joven muy bueno, muy calmado. Le dije para que venga el sábado por la mañana. Le prediqué hasta la noche. Pero no recibió la salvación y se fue simplemente. Al día siguiente era domingo y era la hora de testimonio. Ese hermano vino a testificar. Parece que él escuchó lo que yo dije y mientras iba entendió. ¡Wow! El hermano, ¿qué dijo? Adelante. El hermano Oxupar cuando habló, solamente me dolía la cabeza cuando él hablaba. No podía volver a la casa y me encontré con otro hermano y en 2 segundos lo entendí y obtuve el perdón del pecado. No se imaginan cuánto odio sentí. ¿Cómo es que así puede pisotear a una persona? Así era yo. Y luego, cuando yo me cautivaba en la Biblia, el Señor Jesús, esa obra que hizo por un ser como yo, aquel sacrificio, ese dolor, ese sufrimiento. Jesús, ¿por qué usted fue crucificado? Por nuestros pecados. Me sentía muy, muy agradecido. No siempre pienso lo mismo, pero cuando leía la Biblia, cuando pensaba en el dolor del Señor, el Señor, cuando pensaba que murió por nosotros, ¿qué mezquinaremos nosotros? ¿Qué? Y empecé a dar el corazón para el Señor. Y luego, no sé qué pasó. Me volteé a ver y me había convertido en un pastor. Y sería bueno que me convierta en un pastor que predique realmente, con frescura, pero bueno, no tendría sentido que diga calidez, pero no pienso que yo predique bien. Además, por más que yo trate de hacerlo, si no lo hago bien, eso también. Pero algo claro es que cuando yo leí la Biblia, el Señor Jesús, antes de ser crucificado en la cruz, se determinó para crucificarse. El Señor Jesús, antes de crucificarse, dentro de la voluntad de Dios, estaba la cruz de Jesús. Por lo cual, el Señor Jesús, no es porque Él quiso, sino que no era por la orden de Dios, sino que hacia la cruz yo pude leer el corazón de Jesús que se dirigía hacia la cruz. Se crucificó, no es que se quejó, no se quejó del mundo, para nada. Simplemente aguantó ese dolor hasta que dejó de respirar. Así falleció. ¿Yo qué soy?
no es ni crucificar. Cuando alguien se queja mientras que predico, me avergüenzo. Muchas veces sí sentía eso. En medio de todo ello, lo mejor en el himno dice, un pecador como yo, siendo perdonado, el que sea justo ante el Señor. Me encanta ese himno, me encanta. Aún ser como yo, aún ser tan malo como yo, aún ser pero tan desviado como yo, habiendo obtenido perdón y siendo justo ante el Señor. Yo me conmovía. Hasta ahora, no es que vivo de manera limpia sin enojarme, no, no es eso. Cometo muchos errores, sí, cometo muchas faltas, pero a un ser como yo lo convirtió en pastor y con ese solo hecho me siento muy agradecido. A menudo le pregunto, aunque no me responde, Señor, ¿por qué usted me salvó a mí? Señor, ¿por qué usted perdonó mis pecados? ¿Por qué usted me convirtió en pastor? Tengo un amigo llamado Chon Chung Nam. Él es más alto, él es más guapo. Yo no tengo nada de bueno para mostrar, pero él era una persona muy buena. Realmente mi carácter. Yo tenía un mal carácter y me peleaba con los amigos. Una vez mi amigo descompuso y yo me enojé. Pero él me decía, perdón, Oxo. ¿Con que me pidas perdón es todo, eh? Pero Chungnam se acercó y dijo, Oxo, somos amigos. ¿Qué tanto con eso? Yo te voy a dar el mío. El mío es mucho mejor que el tuyo. Pero no se imaginan. Me avergonzó tanto y tuve mucha vergüenza, sí. Pero alto, guapo. Se casó con una señorita muy bella, dice que. Chungnam se casó y todos dijeron que era bella su novia. Chungnam también es guapo. Sí, él es muy digno de ello porque él es guapo, bueno. Pasó 3, 4 años y me dijeron, ¿escuchaste sobre Chungnam? No. Él se suicidó. Él es tan guapo, pero ¿por qué? Con una señorita tan bella. Hasta ahora no entiendo. Hasta ahora me quiero ir a la tumba y sacarlo y le quiero preguntar, le quiero regañar. ¿Por qué te has suicidado? Un hombre tan bueno como tú. Realmente, no hay nada que encaje conmigo. Pero cuando leía la Biblia, el Señor Jesús, a un ser tan feo como yo, había revestido de la gracia a un ser como yo. ¿Por qué? Me siento agradecido. Si no hubiese podido lavar mi pecado, no diría nada, pero mi pecado quedó más blanco que la nieve. Y cuando leo aquella palabra, me conmuevo en gran manera. Y no soy fiel porque me haya convertido en pastor. Cuando lo trato de hacer, muchas veces no me sale y a veces sí hay ocasiones que pasa ello, pero el Señor Jesús me usa como su siervo. Y cuando pienso en ello me siento muy agradecido. Ahora tengo mucha edad. Tengo más de 80 años. Mucho más. No sé cuánto viviré más. Pero subiéndome al púlpito, aunque no lo hago bien, cuando hablo sobre la Biblia, cuando hablamos y luego me bajo, me siento muy agradecido a un ser como yo. El Señor le ha puesto como ministro. Cuando
Una persona viene para obtener el perdón del pecado, para oír sobre la explicación. Me siento tan agradecido. No fue a otro lugar, sino me pide ayuda a mí. Y a veces hasta que quiero reverenciarlo y me siento tan agradecido. Y así pasa un año, una hora, 2 horas, y me dice, deje ya. Pero cuando luego obtiene el perdón del pecado y se goza, creo que nunca voy a poder olvidarlo. Un pecador como yo, habiendo sido perdonado, siendo justo ante el Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Señor Jesús, ese que revivió al Señor Jesús, también me está llamando a mí. Realmente, ese espíritu que salvó a Jesús de los muertos está en ustedes. Hace para que ustedes vayan a la iglesia, hace para que ustedes lean la Biblia, hace para que ustedes oigan la palabra de Jesús. Y Él es el que va haciendo crecer la fe en ustedes. Es una gracia inmensa. Pero no es que durante los 12 meses, 365 días dicen Jesús, 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 sino que cuando en algunas ocasiones piensan, es maravilloso aquella gracia y es conmovedor. El Señor cargó la cruz por mí. Imagínense cuánto dolor. ¿Qué soy yo? Realmente, el que yo vaya al infierno, realmente, ¿por qué no soy ni alguien grandioso? ¿Por qué Él tuvo que morir en la cruz? Y yo me conmuevo en mi corazón y me siento muy agradecido. Por lo cual, mediante la sangre del Señor Jesús, la Biblia dice que mi pecado ha sido perdonado. Y mientras que leo eso, yo me siento agradecido, 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 agradecido ante el Señor Jesús. No puedo expresarlo todo. Un pecador como yo, habiendo sido perdonado, siendo justo ante el Señor. Chung-nam, cuando se casó, pero era tan bella, dice que su novia, dice que ella iba a candidatarse para Miss Corea. Imagínense, aunque sea por decir, señores, si no son bellas, no podría nadie ir para participar a Miss Corea. Pero Chung-nam era guapo, pero tan alto. Un amiguito, una vez, rompió todas mis cosas. Y yo me enojé. Era algo que yo cuidaba mucho. Y se acercó. Oksu, discúlpame. Con que me pida disculpas, con eso ya basta. Y yo le grité a él. Chung-nam se acercó, dijo, Oksu. Siempre Chung-nam decía, ay, ¿por qué tanto así? ¿Por qué tanto el mío? Te lo doy porque el mío es mucho mejor que el tuyo. No se imagina cómo me avergoncé. Sí, es un muchacho tan bueno. Luego fui a la tierra natal y que él se casó con una mujer de Busan, pero que casi se candidata para Miss Corea. Dice que es muy bella. Chung-nam también es muy bello, sí, muy guapo. Después de días, los amigos me dijeron, ¿oíste sobre Chung-nam? Él se suicidó. Yo no podía entender. Una persona con un corazón tan grande, ¿por qué razón se iba a suicidar? ¿Será que es muy difícil que los hombres vivan con una mujer guapa?
Mi esposa es guapa, pero no está entre las más bellas. Así vivimos la vida. A veces nos ponemos a pensar sobre Jesús. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Cuando conocemos al Señor Jesús y el deseo de la carne, parece que muchas veces lo dejamos a un lado. Ustedes son muy carentes, pero cuando empiezan a creer en Jesús, el deseo de la carne, ¿verdad? Ustedes lo dejan morir. ¿Por qué no me responden? Es cierto, ¿verdad? No. Muchas veces, claro, aunque vivimos por la carne. Bueno, sí es así. En algunas ocasiones cuando nos ponemos a pensar, el Señor que murió crucificado por mí, el Señor que fue crucificado por mí, realmente cuando pienso en Él es conmovedor. ¿Qué tanto hay? Hay gente que dice eso, pero póngase ante Jesús, no es así. Realmente Jesús que fue crucificado y sufrió por nosotros. No hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece. Por su sangre, la sangre de Jesús, por el Cordero, por la sangre de Jesucristo, hemos obtenido la redención. Por mí, aunque yo vivo porque soy pastor, si alguien me dice para que muera en la cruz derramando la sangre, creo que sentiré mucha carga. Además, poco a poco, viviendo por el Evangelio, el amor de Jesús se profundiza y yo siento más agradecimiento. A veces, Jesús que murió crucificado por mí, pienso que está sentado al lado de mí y yo hablo con Él. ¿Cuánto dolor ha sentido, Señor, usted? Señor, ¿cuánto tormento ha sentido? Usted murió por mí. Y ya que el Señor Jesús murió de esa manera, me he despojado del pecado y de manera tan radiante, de manera tan bendita voy viviendo. Y con la esposa amada, con los niños que parecen unos cachorros, aquella gracia yo he hallado y estoy viviendo. Realmente me siento muy agradecido. A veces, no es que siempre tenemos felicidad, es que a veces me enojo con la esposa. Sí, a veces, pero cuando me pongo a pensar me siento agradecido. La gracia que el Señor nos ha dado. Realmente solamente tenemos agradecimiento. El Señor, aunque la esposa no muere como Jesús en la cruz, a veces se enoja conmigo cuando yo digo algo. Ni murió por mí y actúa así. No me refiero a que muera ella, pero... Señores, mientras que vivimos en Jesucristo, esto no es teoría. El que está vivo en medio de la memoria, somos deudores. Toda maldición que debía llegarme, todo castigo que debía recibir, el infierno, la destrucción, el Señor Jesús lo cargó en lugar de nosotros. Cuando ustedes ofrendan al Señor, no, si quieren ser mezquinos, no hace falta que ofrendan, pero realmente en el corazón de ustedes, con un corazón de agradecimiento, es bueno que lo hagan de esa manera. No lo pueden hacer bien, pero para Jesucristo, aunque yo no puedo predicar bien, aunque sea, quisiera decir, crean en Jesús. A ver, intenta creer. Y de esa manera, una en dos ocasiones cuando lo hacemos, aumenta. Y hay gente que mediante mí se recibe la salvación. Es tan bueno.
Yendo a Apcocton, había una señora que recibió la salvación. Me sentí muy agradecido porque ella lo recibió. Me recibió y no puedo olvidar. Ella vivía en Japón, pero su esposo era ciego. Ella vendía cosas y apenas vivía con ello. Un día, esta señora estaba hablando con la vecina, con la dueña de mi casa, y le preguntó, ¿tú has alquilado tu casa? Sí, vino un evangelista a la iglesia. Y la señora le dijo, ¿evangelista? ¿Por qué? ¿De dónde vino? Vino de Daegu. Y hay muchos que vienen a la iglesia, vienen algunos niñitos. Y al oír eso, aquella señora va a la iglesia. ¿Cómo está, señora? ¿Usted va a la iglesia? No. Le pregunté que por qué mintió y después nos contó, me confesó que sí iba. Me sentí muy agradecido cuando ella recibió la salvación. Hay varias personas que no puedo olvidar. Realmente, en el seminario hay muchos que han recibido la salvación, pero las personas que realmente se merecen la destrucción y reciben el perdón del pecado, me siento muy agradecido. El Señor, mediante un ser como yo, mediante la sangre del Señor Jesús, obteniendo el perdón del pecado, el Señor lo hizo todo. Solamente lo único que hago es evangelizar. No le compré pan, no pagué dinero, no es que no tengo menos dinero por Jesús, tampoco eso. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Así va aumentando. A veces, solo. Cuando me siento y pienso, me siento muy agradecido ante Dios. ¿Por qué? A un ser como yo. Prediqué y no hubo nadie que obtenga el perdón del pecado. Yo también tanto quería predicar y realmente quería que surja alguien que reciba la salvación. Había un joven en la iglesia, pero era una persona muy inocente. Ese día, hasta la noche, nosotros hicimos una fiesta al Evangelio. Qué pena, se fue sin creer. Y sentía un gran vacío en mí. Luego el domingo, en la hora testimonio, ese hermano se levantó y se fue adelante. Parece que él, mientras que iba, se acordó y recibió la salvación, dijo. Cuando el hermano Oxupar me predicó, no entendía nada, tenía dolor de cabeza, busqué a otro hermano y en 5 minutos recibí la salvación. Hasta ahora siento odio cuando me acuerdo. Ahora, ha aumentado 10, 20 personas que han recibido la salvación por mí. Ahora es incontable. Me siento tan agradecido ante el Señor, convirtiéndome en pastor. Un ser como yo, escribió por el Evangelio y que la gente reciba la salvación. Me sentía agradecido. Al comienzo, no se imaginan cuánto traté para predicar bien. Pero por más que trate, no mejoraba, porque mi figura era la misma. Qué simpático, ¿verdad? No importa que se rían a carcajadas en voz alta. Pero ahora me siento libre predicando la palabra. Y cuando yo abro la palabra para predicar, es
Son tantas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. A un ser tan inútil como yo también se ha convertido en pastor. Él sería un ser tan precioso. El Señor lo hace, no yo. Eso que hice yo no tiene nada que ver, pero el Señor trabajó por mí. Oxupar también, cuando el Señor obró, realmente surgió gente que reciba la salvación cuando el pastor Oxupar predicó. Amén. Sí, me sentía muy agradecido. Ahora tengo mucho más de 80 en adelante, viviendo hasta los 90, 100, 150. Claro, estoy más viejito. No habrá ningún cambio. Seré un poquito más viejito y ya. Pero quisiera seguir con esta obra de predicar encontrándome con la gente. No lo hago bien. Es que el Evangelio es tan fácil. No hace falta que haga algo para obtener el perdón del pecado. Solamente tiene que oír bien. El Señor ha hecho para que sea fácil para predicar. No es que tiene que cavar la tierra y que si tiene que vender. Uy, realmente nadie lo recibiría, pero predicamos, obtiene el perdón del pecado, testifica el agradecimiento. El Señor Jesús vive dentro de nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis más. Así me lo dijo, no es vivir conforme a la carne nada más. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Verdad que dice así? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Cuando leen la Biblia, hay muchas veces que pueden sentir ese corazón espiritual. Ese corazón es una armadura buena para matar ese deseo de ir hacia la carne mediante el Espíritu cuando matamos las obras de la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ustedes también son hijos de Dios, hijas de Dios, son los hijos. Ustedes, el ir conforme al deseo de la carne, contrariamente. Ayunando hoy, quisiera orar al Señor. Aquel corazón. Hoy, esta noche, no voy a dormir temprano. No pude orar. Voy a orar antes de dormir. Hoy estoy cansado. Mañana temprano voy a orar. Y cuando ustedes oran, el orar por mí, el orar por mi esposa, por la familia, por los hijos, el orar por la iglesia. Es así. No es que lo tienen que hacer bien, porque el Señor Jesús lo sabe muy bien. O de manera resplandeciente, que atrae adelante todo sea brillante. Por más que no lo hagan así. Esa vida de tener comunión con el Señor amado y nosotros nos hace felices. La palabra que está aquí es la obra que el Señor hace en medio de nosotros. Somos deudores, pero ¿deudores en qué? El Señor trabajó para salvarnos y somos deudores. El Señor murió en la cruz por nosotros. Te voy a dar $10,000 y sálvame. No hemos pagado nada. Lo hizo de manera gratuita. Es lo mismo que nos hayamos endeudado. El Señor Jesús no recibió nada por nosotros, sino que en lugar de nuestros pecados, Él murió. El Señor no recibió nada de nosotros, derramó la sangre por mí. El Señor Jesús fue
crucificado. Con solo eso, la gracia inmensa del Señor, el amor, lo hemos recibido. Señor, muchas gracias. Teniendo ese corazón, cuando oramos, Señor, hágame esto, esto, esto. No solamente hagan eso. Dentro de ello, Señor, hoy quiero predicar el Evangelio, pero soy muy torpe para predicar. Me voy para encontrarme con aquella persona. Señor, abra el corazón de esa persona. Cuando yo predique, obre en mis labios para que yo pueda predicar bien y que esa persona reciba la salvación. Creo que el Señor estará contento y yo también. Ese momento. Además, cuando vayan a predicar el Evangelio, es porque no sabemos bien. Somos verdaderamente la denominación, pero la verdadera. Muchos nos dicen que somos sectas. Es posible, es porque no saben, es el colmo. Pero no hay una denominación tan verdadera como la nuestra. Así confío. No sé ustedes cómo pensarán. En realidad, no es por un empeño mío, sino por la sangre del Señor Jesucristo, obteniendo el perdón del pecado. No obtuvimos la redención mediante el oro y la plata que desaparece. Hemos obtenido la redención mediante la sangre del Señor Jesús. Cuando cantamos este himno, el Señor, por su sangre obtuvimos redención. Pero cuando oímos nosotros, el Señor Jesús realmente murió derramando la sangre. Cuando profundamente nos ponemos a pensar, en nuestro corazón sobreabunda el agradecimiento, el gozo. Hoy en día mucha gente congrega a la iglesia, pero todavía hay muchos que siguen diciendo que son pecadores por más de que congreguen. ¿Por qué? Porque no saben que el Señor Jesús nos perdonó. No es que uno trata para obtener el perdón del pecado. El Señor Jesús murió y recibió el castigo por nuestros pecados. Pero mucha gente que no sabe dice que es pecador. Pero sin lugar a duda hemos cometido pecado. El Señor Jesús murió por nuestros pecados, lo hizo de manera gratuita, por la gracia. Y por eso decimos que obtuvimos la salvación de manera gratuita con la gracia, como fuese, en medio de todos los que están aquí. Después de 50 años, la mitad de ustedes ya no estarán aquí. Después de 80 años, creo que casi nadie estará. Estaremos en ese reino. Y los que viven mucho tiempo, puede que estén aquí, sí. Un día, sea cual fuera el día, mediante la sangre del Señor Jesús, perfectamente, mi pecado ha sido lavado. Así que, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Jesucristo, a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. El Señor nos salvará. El Señor que salvó a Jesús. Y eternamente con Jesús viviremos eternamente. Y nos sentimos agradecidos ante nuestros ojos. Lo material, lo carnal. No piensen solamente en eso. El Señor Jesús derramó la sangre por nosotros, piensen en ello. Aunque no podamos derramar la sangre por Jesús, con un corazón de agradecimiento ante el Señor, oren, hablen. El Señor Jesús murió derramando la sangre por nosotros, y por el Señor Jesús me quisiera sacrificar. Y quisiera orar toda la madrugada. Ese corazón dentro de ustedes, espero, sé que está vivo y se manifiesta. A veces, orar un poquito, bueno, es fácil, pero orar toda la noche es difícil. De esa manera, aprendemos el amor y vamos palpando el amor del Señor, y es maravilloso.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Y ya preparó el reino por nosotros. Mínimo. Es incomparable el apartamento donde ustedes viven, ¿verdad? Sí. Por más bueno que sea el apartamento de ustedes, cuando vayan al cielo es incomparable. Sería tan bueno con que no vayamos al infierno, con que no vayamos al fuego tan caliente, pero en el reino Dios dijo que prepararía un paraíso por nosotros. Así dice, un cielo. Es conmovedor y una vida bendita no puede dejar de serlo. Amados, ¿cuándo le hemos pedido al Señor para que resuelva en lugar de nosotros el pecado? ¿Cuándo le hemos pedido al Señor Jesús que muera por nuestro pecado? No lo hemos dicho, pero el Señor nos amó. Por nuestros pecados fue crucificado, derramó la sangre y así murió y así resucitó. Eso. Un pecador como yo, habiendo sido perdonado, siendo justo ante el Señor, con toda convicción creo, por su sangre obtuve redención. 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 El Señor Jesús redimió mis pecados. Aleluya. Unidos. Cantemos juntos. Por su sangre obtuvimos redención. Todos nosotros, mediante la sangre del Señor Jesús que murió, nuestro pecado ha sido perdonado y hemos obtenido la redención de obtener el perdón del pecado. Es maravilloso. Nos sentimos agradecidos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es tan bueno. Así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos sentimos muy agradecidos. Lo vemos, lo aprendemos. Todos nosotros, por más que cometemos. Hay gente que comete con cautela, hay gente que comete menos, hay gente que comete pecado como quiere. Todos somos distintos para que podamos ir al cielo. Dios había dado aquella obra a Jesús y estamos agradecidos. Y nosotros, cuando tenemos la fe de creer en ese Dios, la vida de ustedes se renueva y se hace bendito y no lo dudamos para nada. Amados, a menudo, las veces que tengan tiempo, piensen en Jesucristo. Y para que ustedes puedan creer en Jesús, les ha guiado y agradezcan por esta realidad de que hayan podido creer en Jesús, también sirviendo al Señor. Espero que sean hermanos preciosos que de gozo al Señor. El Señor amado, hoy también, aquel Señor Jesús nos ama profundamente, obra por nosotros y estamos muy agradecidos. Ahora tengo edad, sin embargo, el Señor me guarda, me guía y cuando veo yo me siento muy agradecido. Aquella gracia inmensa del Señor. Hay gente que tiene una creencia profunda, ligera,
Hay gente que ama al Señor y hay gente que ama menos, pero el amor del Señor hacia nosotros es grandioso, es bendito y con toda firmeza yo lo creo. Señor es amado, sirviendo a ese Señor, dando gozo al Señor, será realmente unos siervos grandiosos del Señor. Muchas gracias.